Karina Biemonte es licenciada en Comunicación Social y técnica universitaria en Periodismo. Posee estudios de posgrado en Discapacidad como categoría social y política de la Universidad de Buenos Aires, doctorada en Comunicación Social, presidenta de la Fundación CODIS, autora del libro El cambio de mirada social hacia la discapacidad desde la comunicación, creadora de la revista Sin Límites, conductora del programa radial Somos lo que hacemos, el cual acaba de cumplir 13 años de emisión ininterrumpida, conductora y productora general de ¿Y ustedes para cuándo? Además, ha sido galardonada con el Premio Martín Fierro Federal como Mejor Labor Animación Conducción Femenina en Radio en los años 2013, 2014, 2015 y 2017. Pasado 5 de mayo cumplimos 13 años de forma ininterrumpida con el programa, con Somos lo que hacemos, que hoy es una propuesta multimedial, que empezó siendo un programa de radio, pero que bueno, que allá lejos y hace tiempo, en el 2008, cuando lo iniciamos en Buenos Aires, ya nosotros contábamos con la tecnología, ya teníamos una camarita web en el estudio y con el paso de los años nos fuimos ayornando. Empezamos a incorporar cada vez más todo lo que refiere a la virtualidad, y hoy es un programa que se hace desde la ciudad de Rosario al mundo, con un formato ya de pseudo televisión, lo que nos permitió también en el 2017 poder incorporar un intérprete en lengua de señas. Bien. Bueno, cuando hablamos de discapacidad, ¿no? Siempre digo que este tipo de charlas me gusta hacerlas más desde lo presencial, iba a decir antes de salir al aire, antes de abrir la posta a todos los que están allí desde el otro lado. Yo reflexionaba en esto, que me he adaptado y mucho a lo virtual con este tipo de disertaciones, pero que disfruto mucho cuando el público lo tengo allí presente y puedo ver las caras y puedo percibir qué es lo que les está sucediendo con cada una de las cuestiones que voy hablando. Bueno, si hablamos de discapacidad, esta palabra que viene interpretándose de diferentes maneras a lo largo del tiempo, ¿no? Si uno se pone a pensar en qué sucedía con este modelo, llamado modelo de prescindencia, como dice ahí, ¿qué pensaba acerca de la discapacidad? Que claro, que la discapacidad era un castigo, ¿no? Era una maldición. Si hacemos un poquito de historia, todo lo que refería a quien tenía un hijo con discapacidad, este ocultamiento, esta vergüenza. Claro, ¿qué hacía el modelo de prescindencia? Lo que hacía era excluir, segregar, precisamente no mostrar a quien tenía discapacidad, y hasta en algún punto también, incluso como dice ahí, y aunque suene fuerte y duro, matarlos, ¿no? Si uno se remonta a la historia. Y es lo que aún hoy, aunque queremos pensar que ya no estamos parados en ese modelo, todavía vamos a percibir que en algún tipo de prácticas y de manifestaciones sigue estando presente ese modelo. Por ejemplo, cuando decimos, pobre Tamara sufre discapacidad, ¿no? Ese lado victimista, del pobrecito, del que hay que ayudar, del que tiene que permanentemente recibir asistencia. Si hablamos de otro tipo de modelo, el modelo rehabilitador, el modelo médico, claro, es el que presenta la discapacidad como una enfermedad, ¿no? Esto que había que curar. ¿Qué hace entonces la discapacidad vista desde ese modelo? Y claro, con aquellos que presentan esta condición hay que trabajar para que parezcan personas sin discapacidad, ¿no? El famoso modelo médico rehabilitador, estas personas que hay que rehabilitar, que hay que curar, que hay que tratar, ¿no? De que estén lo más semejante posible a una persona sin discapacidad. Entonces decimos, claro, Tomás es, y lo voy a decir con toda intención, discapacitado intelectual, entonces toma medicación para sus síntomas. Y el tercer modelo, el modelo social y de derechos, podemos decir que es el modelo que empezó a partir de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2006,
donde la Argentina adopta este modelo a partir del año 2008, donde hablamos de que ante todo quienes tienen discapacidad son personas que tienen derechos y que la realidad es que la discapacidad no está en quien presenta esa condición, sino en el afuera, en el contexto, es el entorno el que discapacita. ¿Qué hace entonces interpretar desde este lugar a la temática de la discapacidad? Y es fomentar la accesibilidad, fijarse en sus capacidades, generar entornos inclusivos, quitar todo aquello que impide que esta persona pueda cumplimentar, que esta persona pueda ejercer sus derechos. Es lo que podríamos llegar a decir, Amanda tiene derecho a participar en las actividades que elija, en las actividades que quiera hacer. Queremos pensar que en estos últimos años y a partir de la convención, estamos parados, como les dije, en el modelo social. Desde la práctica, lamento decirles que muchas veces aparece el modelo médico rehabilitador y aparece más de lo que muchos puedan llegar a pensar. Como les contaba, hace 14 años que transito un programa diario que pretende naturalizar hablar de discapacidad, que pretende llegar a la sociedad en su conjunto, porque parece que esta temática solo nos importa cuando nos atraviesa. Y como desconocemos que quienes tienen discapacidad pueden ejercer derechos, que quienes tienen discapacidad pueden elegir lo que quieren ser y hacer, sin darnos cuenta, a veces por desconocimiento, sin ninguna mala intención, terminamos cayendo en el modelo médico rehabilitador. Si hablamos de la evolución histórica que tuvo el concepto de discapacidad, fíjense, si nos enfocamos en lo tradicional, quien tiene discapacidad es anormal, es una carga social, como les dije antes, es un castigo divino, es un objeto de lástima, aquel que siempre hay que asistir, aquel que siempre hay que ayudar y aquel que en muchas ocasiones se los ha ocultado, invisibilizado. Desde ese lugar llamamos a lo que por un lado podemos definir segregación. Si nos paramos en el enfoque clínico, la persona con discapacidad está enferma. Entonces es un paciente, es objeto de tratamientos, se debe cambiar a la persona para que se adapte al entorno. Ahí empezamos a hablar de integración. Nosotros preferimos hablar del enfoque de derechos, que hoy es en lo cual nos vamos a estar basando, ¿no? Discapacidad y derechos humanos, donde la persona con discapacidad es un ciudadano, es aquel que tiene obligaciones y derechos, es donde el entorno es el que debe modificarse para que esta persona pueda ser parte de la sociedad. Pero atención, nosotros no hablamos de la famosa palabra inclusión, preferimos hablar de convivencia. Y voy a retomar más adelante por qué nosotros hablamos de convivencia y no de inclusión. Pero ahí tranquilamente, si les resulta más valioso a ustedes ver el enfoque de derechos desde la palabra inclusión, fantástico. Nosotros hablamos de convivencia. Pero fíjense cómo la discapacidad fue variando en su forma de verla. Pero así todo, hoy por hoy, siguen existiendo creencias, mitos, prejuicios en torno a la temática de la discapacidad. Sé que va a ser bastante difícil porque no los tengo a mano y no les puedo ver en este caso muchas a ustedes, de las personas que están hoy asistiendo a esta charla, sus caras y sus sensaciones. Pero me gustaría preguntarles si aquel que desee participar puede levantar la mano, directamente abrir su micrófono. ¿Qué ves? A ver si se animan. Uf, 36 participantes hay en esta charla. Al menos quiero el 10% de respuestas. Uf, un público
no muy participativo. Francisco, al menos. Estaba pensando, sí, no sé la verdad, un colchón inflable, no sé, la verdad que no sé qué es. Ujú. ¿Quién? Bueno, gracias, Francisco, igualmente. Puede ser que Carlos les tenga que habilitar los audios, no sé, tal vez. A ver. Hola, Hola. ¿ahí se me escucha? Sí. ¿Quién habla? Ah, Miriam. eh, Sí, soy Miriam. A mí me parece un colchón antiescaras o un colchón inflable que se utiliza para personas con alguna, alguna enfermedad. Ujú. Bien, gracias, Miriam. ¿Quién más quiere aportar? ¿Qué está viendo? Uf, dos respuestas nada más tuvimos. sí, bueno, Sí, parece un colchón yo inflable eso. estoy Está mirando dividido en distintas partes, digamos, y inflan por partes y hacen Ah, una sola cosa. bien, Omar, vos decís que es un colchón inflable. Sí, Bien, para mí sí es como es algo que está, ahí se ve que tiene un pico donde entra aire, perfectamente, o bien. puede ser agua también, Ujú. pero es algo que está en el suelo para subir o para recostarse, posiblemente. Algo terapéutico se me hace a mí. Ajá, bien, gracias. ¿Alguien más que quiera contestar qué es lo que está viendo en pantalla? bueno, yo estaba por opinar ya antes, pero se me adelantaron. La verdad que en el primer vistazo sí es como que parecen esos moldes de silicona, pero al costado tiene ese pico, sí, Sí, evidentemente es algo que o es algo inflable o es algo, este, eh, es algo sí que puede usarse. Me bien, adhiero a las opiniones anteriores como terapéutico. bien. Bueno, vamos a conversar un poquito en torno a lo que dijeron. A ver, ¿alguno de los que estuvo? Sí, bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Bien. Bueno, gracias a todos los que se animaron a participar, a firmar o a opinar sobre lo que estaban viendo. Porque lo que vamos a hablar en esta oportunidad tiene que ver con los seres humanos, cómo vamos por la vida observando. Permanentemente somos máquinas de emitir juicios, opiniones. Lo que sucede es que muchas veces confundimos los juicios con afirmaciones. Y ahora se van a dar cuenta por qué. El mundo que observamos me permite distinguir lo que yo ya conozco. Hay cosas que ni siquiera puedo decir qué son porque no las conozco. Muchos de ustedes conocían que eso que estaba ahí en pantalla era un almohadón anti-escaras que se utiliza en la silla de ruedas, ¿no? Que utilizan las personas usuarias de sillas de ruedas. Muchos dijeron, bueno, algo inflable, ¿no? Un almohadón inflable. Bien, quizás muchos de ustedes, de los que hoy están siendo parte como espectadores, ni siquiera pudieron definir qué era lo que estaban viendo en pantalla, porque nunca habían visto un colchón antiescaras. La afirmación es que eso es un colchón antiescaras. Eso no es una opinión. Hubo convencionalmente y de manera cultural una puesta en acuerdo para definir que cuando hay un objeto de esas características,
es un colchón antiescaras. Ahora, si yo defino a un día como lindo o feo, esa no es una afirmación, es una opinión. Si yo digo si este colchón es bueno o no bueno, va a ir de acuerdo a la observación que yo esté haciendo de ese colchón. ¿Lo ven? Muchas veces los seres humanos confundimos opiniones, juicios, no solo sobre los objetos, sobre las personas, como si fueran afirmaciones. Imagínense lo que sucede con las personas con discapacidad. Cuando decimos, fulanito tiene una discapacidad, entonces fulanito es. No estamos emitiendo una opinión, le estamos atribuyendo esa opinión de manera afirmativa. Y más aún, y si vamos más lejos, traten de identificar alguna relación humana que tengan, cual fuere, y en una conversación, ¿cuántas veces se han encontrado diciendo, ¿no ves que esto es así? Y tratamos permanentemente de convencer al otro que nuestra mirada, que nuestra observación del mundo es la verdad. Y nos enojamos cuando el otro no ve lo que nosotros estamos viendo. Fíjense que hay una frase muy trillada que es todos somos diferentes. Ah, buenísimo. ¿Y qué implica ser todos diferentes? Que todos observamos también el mundo de manera distinta. Ah, y entonces, ¿cómo me explican cuántas veces en los conflictos cada vez humanos más intensos tenemos esos conflictos por no aceptar que el otro, no solo que es distinto a mí en su forma física, es distinto a mí en su forma de ser, de pensar, de hacer, y yo no lo acepto? Entonces, no es tan trivial esto de decir todos somos diferentes y ¿qué me estás diciendo? Algo muy lógico. En la práctica nos cuesta muchísimo aceptar que la persona que tengo enfrente mío es un ser legítimo en su integridad. Entonces, cuando se trata de alguien con discapacidad, wow, lo primero que hacemos es alejarnos, porque ¿qué tengo que ver yo con alguien con parálisis cerebral? ¿Qué tengo que ver yo con alguien con síndrome de Down? Pensamos que no tenemos nada que ver, cuando en realidad tenemos mucho más de lo que ustedes piensan. Y esas creencias que tenemos, no solo hacia el afuera, hacia nosotros mismos, hacen que así vayamos por la vida, abriendo o cerrando posibilidades. Esto que traje hoy es un ejemplo muy tonto, les diría, pero que hace también reflexionar en cuántas veces por desconocimiento, ni siquiera nos vinculamos, en este caso fue un objeto, pero con una persona. Y muchas otras veces vamos también convirtiendo eso que es nuestra observación en la observación. A partir de esto, ¿qué podemos decir? Que todos somos lo que observamos, que todos somos observadores diferentes y que en definitiva nunca sabemos cómo son las cosas, sino que las cosas son de acuerdo a lo que observamos. Yo puedo decir, ese almohadón es lindo. Y alguien de ustedes me puede decir, ¿pero qué ves de lindo? Yo no veo nada de lindo. ¿Y quién tiene la razón? Las dos posturas son válidas, las dos miradas son válidas. Ese almohadón no es ni lindo ni feo. El almohadón es, y va a depender del observador que seamos, la atribución que le demos. Trasládenlo a una persona. ¿Por qué una persona genera opiniones tan diversas? Porque las personas no somos de una manera fija. No solo que las personas vamos modificando todo el tiempo, sino que vamos generando permanentemente opiniones diversas. Entonces, cuando alguien coincide con mi forma de pensar y me cae bien y lo defino de una manera, no implica que otra persona coincida con mi observación. ¿Lo ven? Imagínense lo que le sucede muchas veces a las personas con discapacidad, donde van por la vida recibiendo juicios, opiniones y creencias. Algo que también me gustaría dejarles en el día de hoy
es que nada escapa al lenguaje. Y el lenguaje entendido como acción y entendido como pensamiento, palabra, cuerpo, emoción, todo en concordancia. No solo lo que decimos desde la oralidad, las autoconversaciones que también tenemos con nosotros mismos, lo que expresamos a partir de nuestras emociones o lo que expresamos también a partir del cuerpo. No me voy a meter de lleno en eso, simplemente les voy a decir que el lenguaje no es inocente, que cada palabra que decimos está envuelta en una intención y que cuando hablamos creamos realidades. Y esta distinción que antes les marqué entre juicios y afirmaciones. El almohadón es un almohadón antiescara, es una afirmación, no es una opinión ni un juicio. Que sea lindo o feo es un juicio. Sé que ustedes pueden estar diciendo, ay, pero qué cosas tan lógicas que me está diciendo. Si reflexionan, se van a dar cuenta que en la práctica eso que consideramos tan lógico y tan trivial no lo es. Porque en nuestras relaciones humanas convertimos permanentemente juicios y opiniones en afirmaciones. ¿Qué pasa con los medios de comunicación? Y hablo de los medios de comunicación porque es mi área. Pero esto que voy a decir lo pueden aplicar a cualquier cuestión que tenga que ver con incluir la temática de la discapacidad. Cerca de 1.000 millones de personas en el mundo conviven con algún tipo de discapacidad. La participación de las personas con discapacidad en estos últimos años ha ido cada vez más en aumento. Los avances médicos, las mejoras tecnológicas también prolongan la expectativa de vida de las personas con discapacidad. Todo eso es fuente de información. Ahora, les pregunto, si todo eso es fuente de información, ¿por qué la temática de la discapacidad no aparece en los medios? Porque seguimos teniendo esas creencias y eso que yo les mostraba hoy al inicio de esta charla, de relacionar a las personas con discapacidad con el modelo médico, con el modelo rehabilitador. No sé si tanto con el modelo de prescindencia. Fíjense que hace unos cuantos años atrás las personas con discapacidad eran ocultadas, invisibilizadas. Hoy los mismos contextos familiares, los mismos colectivos integrados por personas con discapacidad han salido a mostrarse. Y ni que hablar en este último tiempo con el uso de las redes sociales, donde antes había que esperar a que un medio de comunicación les diera voz. Hoy por hoy, estas mismas personas con discapacidad salen a expresarse a partir del uso que hacen de las redes sociales. Pero así todo, los medios de comunicación todavía no solo que no le dan el lugar que esta temática merecería, como todas, ni más ni menos, como todas, sino que cuando abordan esta temática no lo hacen de la manera apropiada, adecuada. Fíjense. Cuando se refieren a nosotras y nosotros, dicen de todo. Minusválido. Deficiente. Persona con capacidades diferentes. Persona con capacidades especiales. Incapacitado. Discapacitada. O a veces incluso peor. Inválido. Paralítica. Retrasado. No vidente. Invidente. Sordomudo. Esquizofrénica. Cieguito. Sin embargo, los términos correctos son persona con discapacidad. Sí, persona o personas con discapacidad. Y claro, cada una con nombre y apellido. Así que antecede siempre la palabra persona. Porque somos sobre todo personas. Con y sin discapacidad. Bien. Seguramente muchos de los que están ahí compartiendo esta charla. Uy, ¿cómo salgo de acá? Para volver. A ver. No, me vuelve a pasar el video. Ahí está. Bien. Muchos de los que están acá sabrían que el término correcto, el término adecuado, que es el que establece la Convención Internacional, es persona con discapacidad. Muchos otros no. Y claro, ¿por qué muchos otros no? Porque los términos que ahí ustedes escucharon, que no son los adecuados, son los que aún hoy existen en los medios de comunicación. Y estos medios de comunicación utilizan este vocabulario que no solo que no es el adecuado, sino que después la sociedad los termina replicando, porque como es lo que yo consumo
a partir de un medio gráfico, a partir de lo que escucho en la televisión, a partir de lo que dice muchas veces un funcionario público. Pienso que esa es la manera adecuada de referirme. Sordomudo, semiparalítico, personas con capacidades diferentes, personas con capacidades especiales, toda terminología que no solo que no es la adecuada, sino que termina fomentando esos mitos y esas creencias de las que hablábamos hoy, ¿no? Donde no nos para en un modelo social a la persona con discapacidad vista como un protagonista de su vida, como un sujeto de derechos, con posibilidad de elección sobre quién quiere ser y hacer. Lo que yo les decía hoy también al inicio, suena muy lindo desde la teoría, qué bueno, a partir de la convención, porque esto de persona con discapacidad no es que lo inventé yo, es algo que se estableció en esta convención, donde las palabras apropiadas son persona con discapacidad o personas con discapacidad, anteponer siempre la palabra persona. Pero en la práctica todavía siguen sucediendo situaciones donde a la persona con discapacidad no solo que se la trata de una manera que no es la adecuada, se utiliza el vocabulario que tampoco es el apropiado y se sigue viendo a esta persona como quien tiene que ser receptora de ayudas. Miren esto. La pregunta es, ¿qué pueden hacer las personas con discapacidad? Y me encantaría que todos a coro dijeran todo lo que quieran y elijan hacer. Muchas veces tenemos esa creencia de que quien tiene discapacidad es menos lo que va a poder hacer que lo que sí. Sin embargo, terminamos sorprendiéndonos. Y hay muchas cuestiones que también a mí me gusta promover, que es lo que aparece en esto que les decía antes, cuando se aborda desde los medios de comunicación, pero los vamos a ver más en detalle, cómo muchas veces a quienes tienen esta condición se los coloca en un lugar de ejemplos de vida. Las personas con discapacidad no son ejemplos de vida, son personas que hacen en muchas situaciones, que traspasan adversidades, que atraviesan obstáculos, y el hecho de accionar y de ir detrás de eso que quieren lograr, de ir detrás del cumplimiento de esos sueños, hace que quizás su historia pueda llegar a ser parte de un medio de comunicación, pero no vistas como ejemplos de vida. Fíjense que lo que veíamos ahí eran personas que más allá de tener una condición de discapacidad, habían podido vincularse con el arte, con el deporte, con lo que han elegido. Pero ¿qué sucede? Muchas veces cuando nos enfrentamos a alguien con discapacidad, y esto que pasaba antes con el almohadón antiescaras, no podíamos ni siquiera distinguir que era un almohadón. Como a veces no tenemos un trato directo con alguien con discapacidad, prefiero mirar para otro lado, porque hasta termina pasando que me genera miedo. Sí, me genera miedo vincularme, porque digo, si le hablo, capaz se ofende, si no le hablo, capaz se ofende también, porque no tenemos naturalizada la discapacidad, porque no estamos acostumbrados a convivir con personas con discapacidad. Y desde los medios de comunicación vemos que el abordaje quizás a veces no es el apropiado, entonces termina pasando
que después todas estas situaciones a las cuales se ven las personas con discapacidad enfrentando, cierta discriminación, cierta segregación. Muchas veces, cuando me toca también hablar sobre esto, muchos me dicen, ay, pero nada que ver, si hoy las personas con discapacidad están totalmente integradas. Yo les puedo decir que desde lo que es mi experiencia, desde lo que voy compartiendo permanentemente en los testimonios que me van haciendo llegar, gracias a lo que vengo haciendo todos los días desde un medio de comunicación, las personas con discapacidad todavía no tienen la posibilidad de elegir dónde estudiar, por ejemplo. No tienen la posibilidad de ejercer en lo que se han formado de manera profesional. Bien, creo que dejé de compartir pantalla, ¿no? Así que vuelvo. Sí. Ah, perfecto. Bien. Ahí está. Bueno, ahí vuelvo a compartir pantalla. Bien. Entonces, ¿cómo sería incluir la temática de la discapacidad en los medios de comunicación? ¿No? ¿De qué manera apropiada, adecuada? Por un lado, e insisto, esto lo pueden aplicar a sus áreas de trabajo, si bien nosotros apuntamos fervientemente a lo que son los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque son los que después expanden el mensaje y llegan a la sociedad en su conjunto. Nos gustaría que se pusiera énfasis en las habilidades o capacidades que tienen las personas, dejando de lado el enfoque victimista. Otra de las cuestiones que muchas veces se generan desde los medios de comunicación es mostrar a la persona con discapacidad como el pobrecito, el que más allá de tener esta condición ha sabido salir adelante, ¿no? Este enfoque hasta, si se quiere, amarillista de la discapacidad. Otra de las cuestiones y recomendaciones que brindamos es enfocarse en la persona y no en la discapacidad, a menos que sea esencial para contar la historia. Siempre hay que evitar ese tipo de relatos, ¿vieron? Melodramáticos, con el pianito de fondo, llamo yo, con el violincito, como para generar toda una cuestión sensible hacia el espectador. Dar voz a las personas con discapacidad como ciudadanos independientes y protagonistas de sus vidas. Este es otro tema que, bueno, que yo abordo también en mi manual, pero que aparece en los medios de comunicación. Cuando alguien con discapacidad va a ser entrevistado, nunca tiene la posibilidad de contestar por él mismo. Parece que hay otros que contestan por él, ¿vieron? Se da mucho en personas con síndrome de Down, con discapacidad intelectual. Parece que la pregunta va hacia el acompañante, hacia el tutor, nunca hacia la persona con discapacidad, que es la sujeto de derecho, ¿no? Y a poder expresar a su forma y a su modo lo que piensa y lo que siente. Hablamos también de cubrir el tema de la discapacidad de forma proporcionada, y atención con esto que voy a decir. Ni héroes ni víctimas. Las personas con discapacidad, así como les dije que no son ejemplos de vida, tampoco son seres heroicos por haber cumplido un objetivo, por haber logrado una meta. Entonces, estas son las dos formas en que muchas veces aparece la persona con discapacidad desde los medios de comunicación, ¿no? Como alguien que, por ejemplo, un joven con síndrome de Down terminó la escuela secundaria, título. ¡Wow! ¿A ustedes les parece que eso tendría que ser el título de una noticia, festejando y celebrando que un joven con síndrome de Down terminó el colegio secundario? Eso tendría que ser natural. Si estuviéramos parados realmente en un modelo social y hubiera muchos jóvenes con síndrome de Down terminando la escuela secundaria, ni siquiera tendría que ser noticia. Pero hoy seguimos viendo a quien tiene síndrome de Down terminando una formación secundaria como el héroe que lo ha logrado. Entonces eso también, no voy a meterme hoy de lleno en eso porque no es el tema que nos convoca, genera toda una serie de consecuencias para las familias que tienen hijos con síndrome de Down también, ¿no? Con todo lo que allí se fomenta. Atención con esto que digo acá. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del modelo médico rehabilitador? Claro,
donde se veía a la persona con discapacidad como paciente, como alguien enfermo, como alguien que había que rehabilitar, como alguien que había que sanar. Discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Lo digo otra vez. Discapacidad no es sinónimo de enfermedad. Atención, hay muchas enfermedades que traen como consecuencia, ¿qué cosa? Una situación de discapacidad. Les pregunto, ¿alguien que nació con autismo está enfermo? ¿Alguien que tiene síndrome de Down es enfermo? No, son condiciones. Pero muchas veces, fíjense, confundimos discapacidad con enfermedad. Hace un tiempo atrás se decía, los chicos enfermitos, refiriéndonos a chicos, por ejemplo, con discapacidad intelectual. Insisto, hay muchas enfermedades, por ejemplo, fibromialgia, que hace unos días atrás fue su día mundial, lupus, son todas enfermedades que traen como consecuencia una situación de discapacidad. ¿Lo ven? Por ejemplo, enfermedades que tienen que ver con la visión, retinosis pigmentaria, maculopatía, son enfermedades que hacen que la persona vaya perdiendo la visión, vaya convirtiéndose en una persona con baja visión, una persona con discapacidad. Otra de las cuestiones que también nosotros promovemos es la accesibilidad en los mensajes, la pregunta del millón. ¿Cuántos medios de comunicación cuentan con una intérprete en lengua de señas, hablando de los medios audiovisuales? Pocos. La comunidad sorda queda totalmente fuera de todo lo que refiere al acceso comunicacional en la televisión, en los medios audiovisuales. Un ejemplo muy cercano. ¿Qué pasó el año pasado cuando comenzamos a transitar el contexto pandemia? Las informaciones oficiales que se brindaban no llegaban a la población con discapacidad auditiva. Y no estoy hablando puntualmente de este país, que se entienda, estoy hablando a nivel universal. Los discursos se emitían, las informaciones, en el medio de la incertidumbre en la cual la humanidad estaba inmersa y la comunidad sorda quedaba fuera. Estoy dando un ejemplo de los tantos otros que existen, pero para que se den cuenta cómo hoy, vuelvo con lo del principio, pareciera que estamos transitando el modelo social, sin embargo, en la práctica todavía estamos alejados en unas cuantas oportunidades. Promover la utilización de lengua de señas cuando hablamos de medios audiovisuales, promover la lectura fácil cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, el subtitulado. Atención, y en esto voy a retomar después. Claro, ¿saben cuál es el argumento que me han brindado muchas veces quienes están detrás de los grandes medios de comunicación? Y yo no puedo poner un intérprete para todos los programas. Me sale caro. La discapacidad no vende. ¿Para cuántos? ¿Cuánta población sorda puede estar mirando el programa de televisión? No es negocio. Quizás van comprendiendo por qué la discapacidad no está incluida en los medios de comunicación, porque no es una temática comercial. ¿Y por qué no es comercial? Porque claro, quienes están detrás de los medios siguen teniendo esa creencia de que esta es solo una temática que solo le va a importar a quienes tienen una cuestión de discapacidad cercana. La pregunta que yo siempre hago, ¿quién está seguro de lo que le va a suceder en los próximos 5 segundos? Nadie. La vida es incertidumbre y ojalá que nunca les toque atravesar una situación de discapacidad. ¿Pero alguien lo tiene asegurado eso? Imposible. Lo que nos sucede a los seres humanos, desde la honestidad, es que el tema nos empieza a interesar cuando sí la vida nos involucró. No solo cuando
quizás tenemos un hijo con discapacidad, cuando quizás adquirimos una discapacidad, y ahí sí nos empieza a importar todo lo que anteriormente no nos importaba. Entonces sí, si tengo deseos de ingresar a un lugar y soy ahora usuario de silla de ruedas, ay, ¿y cómo no voy a poder ingresar? Claro, nunca me había dado cuenta que en este edificio no había una rampa de ingreso, no había posibilidad de que ingresara una silla de ruedas. ¿Lo ven? Hasta ese momento, ¿qué me importa? Seguimos pensando no solo que estas personas con discapacidad son unas pocas, fíjense lo que antes les mostraba, todo lo contrario, y que a mí no me interesa porque total, la historia a mí no me atravesó. Como si estuviéramos completamente seguros de que eso nunca nos va a pasar. ¿Ustedes creen que quienes tienen un hijo con discapacidad planearon tener un hijo con discapacidad? No. Nadie desea tener un hijo con discapacidad. O alguien dice, ay, ojalá. ¿Qué es lo primero que decimos cuando aquellos que eligen tener un hijo se enteran que están embarazados? Ay, no me importa si es nena o nene, que sea sanito. Lo que pedimos es que sea sanito, no que tenga una discapacidad. Después vendrá todo el proceso de aceptación, ¿no? Hacia ese hijo, por supuesto que sí. Pero fíjense cómo hasta que la historia no nos tocó de cerca, no era una temática que nos interesara. Bien, evitar el lenguaje discriminatorio y estigmatizante. La persona con discapacidad no debe ser vista como un mero receptor de ayudas, que es otra de las cuestiones que también aparece cuando los medios a veces abordan esta cuestión, lo hacen solo para juntar dinero. ¿Vieron? Cuando le dan todo el tiempo relevancia a las campañas para juntar fondos, porque tal o cual persona tiene que operarse y a veces es en el exterior y bueno, y nunca la plata parece que alcanza. Eso también hace que no se fomente esta mirada de la cual nosotros hablamos. Porque claro, ¿qué piensa la sociedad en su conjunto? Que tener una discapacidad siempre trae un gran problema económico. No hay dinero que te alcance. Porque desde los medios de comunicación la única imagen que se muestra es la de colectas, campañas para reunir fondos. Lo que nosotros destacamos y promovemos es mostrar a las personas con discapacidad en situaciones cotidianas diversas, siempre destacando las capacidades, no como ejemplos de vida, no como héroes, y de alguna forma también favorecer una visión inclusiva. Y acá viene el tema de la terminología a la cual yo les hacía referencia antes, ¿no? En esto del lenguaje estigmatizante y de discriminación. Antes vimos, no es ni minusválido, ni deficiente, ni personas con capacidades diferentes, ni persona con capacidades especiales. No es, no, pero dije persona, persona con capacidades diferentes. No, ninguno de esos términos, ni incapacitado ni discapacitado, es persona con discapacidad. Si nos queremos referir a una persona que es usuaria de silla de ruedas, que tiene una discapacidad física, que tiene movilidad reducida, así me refiero. Ninguno de esos términos, ni inválido, ni paralítico, ni mutilado, ni lisiado, ni deforme, ni discapacitado, que también es uno de los términos que suele aparecer muchas veces en los medios de comunicación. Y acá vamos con las personas con síndrome de Down. Personas con síndrome de Down. Personas con discapacidad intelectual. No son los chicos Down, ¿no? Ni los Down, como muchas veces también se los menciona. Mucho menos ese término que ahí está. Cuando decís mogólico, no estás insultando, estás discriminando. Esa fue una campaña muy fuerte que generó hace unos años atrás la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Ni retrasado, ni enfermito, ni bobo, ni tonto, ni Down. ¿Sí? Para referirnos a personas con síndrome de Down o persona con discapacidad intelectual. Acá voy con un término que es muy, muy, muy común de encontrar hoy
en los medios de comunicación. No videntes. Cuando queremos referirnos a una persona que tiene discapacidad visual o una persona ciega, así decimos. No es una persona no vidente. Que este es un término que fue muy común y que aún hoy se sigue utilizando. Si queremos decir persona con discapacidad auditiva, así nos referimos, persona sorda, no es el sordito, no es el sordomudo, que es otro de los términos. Fíjense cómo a lo largo de la historia esto ha ido evolucionando, en la terminología me refiero, y queremos pensar desde lo que es la práctica en lo social, porque muchas organizaciones y asociaciones que datan de unos cuantos años, aquí en la Argentina por lo menos, tienen incluido en su nombre términos que no son los adecuados. Asociación Argentina de Sordomudos, ¿no? Entonces, hoy ya parados dentro de otro modelo, ya no de aquel de prescindencia, modelo médico, rehabilitador, bueno, es otra la palabra y es otro el vocabulario. No es el loco, ni el esquizofrénico, ni el demente, ni el psicópata, es persona que presenta trastornos en su salud mental. Vamos con ese término que quizás muchas personas desconocen y que se utiliza como chiste, burla, en los medios de comunicación sobre todo. Ay, perdón, vuelvo para atrás. Hice lío. Esperen que dejo de compartir y vuelvo. Mientras, no sé si quieren habilitar alguna pregunta, porque yo seguí para adelante y no les pregunté. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta de lo que estamos viendo hasta acá? ¿O alguna inquietud o algo que quieran expresar? Hola, buenas tardes. Hola. Bueno, les saluda Kevin desde Ecuador, yo soy abogado, tengo discapacidad visual, así que pues la verdad muy interesante y un gusto conocerle. Me pasaron esta mañana la convocatoria y pues por eso dije, bueno, quisiera asistir. La verdad muy interesante lo que usted dice, ¿no? Y claro, solo aquellos que vivimos de este mundo podemos entenderlo. Yo quería preguntarle algo. ¿Qué opinión le da a usted? Porque justo pues en Argentina he estado, bueno, por la virtualidad capacitándome bastante, ¿no? Hay muchos foros. ¿Qué opina usted de este término de personas con diversidad funcional? Se habla de que se quiere reemplazar discapacidad porque se dice que discapacidad es como algo menos, como que estoy incapacitado para algo. En cambio, desde este nuevo enfoque se quiere hablar de la diversidad, de un poco más de claro, yo, por ejemplo, no miro, pero puedo desarrollar las cosas con normalidad, escuchando, tocando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué opinión le da a usted de este término? Y de pronto usted cree que se podría avanzar más en derechos, ¿no? Más para que la convención no sea, como nos decía uno de los gestores, que no sea la convención el punto de llegada, sino el punto de partida para seguir avanzando en los derechos de las personas con discapacidad. Felicitarle y mucho gusto en conocerle. Muchas gracias. Bueno, gracias, Kevin, que estás ahí desde Ecuador, en este intercambio cultural que podemos hacer. Muchas de las cuestiones que yo abordo, no solo acá, sino en el programa, tienen que ver con lo universal, por eso lo decía hoy también al inicio, ¿no? No es que se refiere específicamente a lo que sucede en un país o en una cultura, todos estos cambios tienen que ver con lo que nos va pasando a nivel mundial, ¿no? En cómo se plantea la temática de la discapacidad, cómo se la aborda en los medios y sobre todo cómo es el imaginario social. A lo que vos haces mención, que es diversidad funcional, es una cuestión que empezó a tener su difusión en España, en Europa. Fueron, bueno, muchos grupos los que empezaron a promover que en vez de la palabra discapacidad se utilizara diversidad funcional. Yo sinceramente no coincido con esto de todos somos diversos funcionalmente. Creo que también esto que vos decías antes, ¿no? Para aliviar lo que significa la palabra discapacidad. Primero que todo depende de la interpretación que nosotros le demos a esa palabra.
¿no? Como también lo decía hoy al inicio de esta charla. Pero por otro lado, tampoco se trata de romantizar la discapacidad. ¿A qué hago mención con esto? Porque muchas veces se tiende en esto de mostrar a quienes tienen discapacidad como superhéroes, como ejemplos de vida. Nos estamos olvidando que la discapacidad existe. Entonces, otra de las cuestiones que también se hace es esto, bueno, es tanto lo que quiero, entre comillas, normalizar, ¿no?, la situación, que termino hasta como invisibilizando que esa persona, sí, hay una discapacidad física, hay una discapacidad visual, hay una discapacidad auditiva. ¿Se entiende? O sea, eso no impide que esa persona que tiene esa condición, que tiene esa discapacidad, pueda luego ejercer sus derechos, pueda luego acceder a donde quiera. Pero bueno, lo que también antes mencionábamos, ¿qué pasa con este entorno? Cuando a veces no está brindando el contexto adecuado para que alguien pueda elegir quizás dónde quiera estudiar, ¿no? Si no cuenta ahí con todo lo que eso requiere, con todas las adecuaciones desde lo curricular hasta desde lo edilicio, me refiero. Entonces, más allá de todo este vocabulario que uno pueda empezar a modificar, no se trata, porque yo puedo decir, fíjense, tengo una empresa y tengo 5 discapacitados en mi equipo de trabajo. Uf, mirá, dijo discapacitado. Ahí, sinceramente, la palabra discapacitado pasa a ser irrelevante. ¿Por qué? Porque desde la práctica tengo 5 personas con discapacidad trabajando en mi empresa. ¿Se entiende? O sea, todo tiene que ver con lo que luego hago coincidir entre el decir y el hacer, donde obviamente que el lenguaje genera realidad y el lenguaje es poderosísimo. Y apuntamos a esto a cuando muchas veces se utiliza este vocabulario como sinónimo de burla, de chiste, de insulto, ¿no? Entonces ahí sí discriminamos y estigmatizamos a quienes tienen la condición de discapacidad. Voy a compartir pantalla nuevamente porque tiene que ver con lo que les quería mostrar en esto del vocabulario. A ver qué. Sí, sí, sí. A ver. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Karina? Buenas noches con todos. Sí. Saludos. Bien, efectivamente estuve esperando normal el tiempo, no tengo prisa de intervenir en función de los tiempos. Y quería hacer mención que al inicio hiciste muchos ejemplos relacionados pues a los medios de comunicación y ahora también lo estás haciendo referencia. Puntualizaste, ¿no?, de que un chico con síndrome de Down se graduó de la secundaria y muchos titulares, ¿no?, que puede aparecer en los diarios. Si nosotros queremos hacer ese tipo de difusión desde los medios de comunicación, es el pertinente, por lo que estás manifestando no es el pertinente. Entonces, ¿por qué siguen los diarios sacando esos titulares? Y se hacen ellos acreedor de las sanciones, de las denuncias por la comunidad, porque hay una comunidad, hay un equipo también que está pendiente de las personas con discapacidad, ¿no? Dentro de los derechos universales se podría aplicar el código respectivo, ¿no?, para hacer que ellos dejen de estar sacando esos tipos de titulares, porque en realidad fuiste bastante puntual. Y eso es cierto. Entonces yo como responsable, yo simplemente presento a todos los estudiantes que han terminado la secundaria y puedo yo citar un ejemplo de que él, teniendo aún, ¿no?, cierta discapacidad, lo ha conseguido ese reto que era para las escuelas inclusivas. En Perú, de igual manera, estamos con escuelas inclusivas que todas las instituciones educativas o colegios, como llamen, o escuelas, etcétera, deben de aceptar en sus aulas un mínimo del 15% de estudiantes, personas con discapacidad. Pues si no lo hace, está en falta.
¿vale? Ujú. Entonces, pero Bien. si no, si está en falta, la debemos de poner al tanto a la autoridad para que pueda ser sancionada esa institución. ¿Cómo Ujú. se toma en Argentina? ¿Se es riguroso? ¿Se toma esas acciones? ¿O se pasa por alto? ¿O cómo estamos en otros países también? Lo pasamos por alto. Bueno, es un titular, ya quedó ahí. Entonces, Claro. ¿qué opinión merece? No, acá en la Argentina no hay ningún tipo de sanción. De hecho, los periodistas van haciendo lo que pueden con esta temática en relación a utilizar los términos que ellos consideran que son los adecuados. A mí me ha sucedido que desde que presenté este manual de estilo, que bueno, después al final les voy a decir que pueden ingresar a nuestra página web. Este manual surgió a raíz de más de 10 años de trabajo diario que yo venía haciendo en los medios de comunicación con la temática de la discapacidad y donde me encontraba con muchos colegas y con muchos otros medios que al momento de abordar no sabían cómo hacerlo. Entonces, este manual, si bien incluye la terminología, incluye también cómo tratar a una persona con discapacidad, no solo al momento de entrevistarla, al momento de interactuar con ella en cualquier ámbito. Es una herramienta que puede ser muy valiosa para quienes están detrás de los medios. Y a partir de que, bueno, que hicimos el lanzamiento el 3 de diciembre del 2018, durante todo el 2019 me tocó viajar, tuve la gran alegría de poder ir por muchas ciudades y provincias de la Argentina presentando el libro y generando charlas y disertaciones específicamente a los periodistas, a los comunicadores, y me encontraba con situaciones muy, muy parecidas. Te podría decir que en la generalidad desconocen cómo hablar de discapacidad y, uy, yo pensaba que el término era no vidente, ¿no? O yo pensaba que lo adecuado era capacidades diferentes. Entonces, creo que lo que podemos hacer desde nuestro lugarcito es fomentar este tipo de encuentros, de capacitaciones, de brindar las herramientas para que los periodistas, que son los encargados después de llevar estos mensajes a la sociedad en su conjunto, lo puedan hacer de la manera apropiada. Acá en la Argentina no hay, digamos, una sanción o una ley que establezca, bueno, tal periodista, ¿no? Lo que existe quizás después es, entre comillas, la condena social, y más hoy con las redes sociales, cuando un funcionario cuando alguien muy reconocido desde su discurso utiliza una palabra que no es la adecuada y que esto, bueno, puede traer sus consecuencias hacia las personas que tienen esa condición. Entonces, bueno, ahí se genera toda una cuestión social bastante importante, incluso con el uso de las redes sociales, ¿no? Entonces, suele pasar que esta persona termina pidiendo disculpas, ¿no? Porque por este desconocimiento que existía, utilizó esa terminología bueno, hizo referencia a eso sin ninguna mala intención, siempre queremos pensar eso, ¿no? Y esto, bueno, viene a cuenta con lo que vos me decías, con esta palabra que vamos a compartir. Ay, esperen que vuelvo. Compartir. A ver. Ay, bueno. Se me pone la otra diapositiva. Ahí está. Bueno, la palabra enano, por ejemplo, es una palabra que acá en la Argentina se utiliza siempre que se quiere, bueno, referir a las personas de baja talla, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? En programas de televisión, incluso no voy a hacer mención al programa, pero hace un tiempito atrás, una de las personas invitadas permanentemente empezó a hacer chistes y decía todo el tiempo la palabra enano, pero porque daba a cada una de las cuestiones que hacía referencia en tono de broma y hasta de diversión, utilizar permanentemente la palabra enano. Y claro, nada, yo en ese momento
sabía que iba a generar lo que después terminó generando, o sea, por parte de las personas con baja talla, que así se llaman, apareció toda una serie de comunicados en las redes sociales y donde, bueno, las personas que habían sido parte de esas bromas o de esos chistes en ese programa salieron a pedir disculpas y a decir que sinceramente no imaginaban que esto podía afectar tanto a quienes tenían esa condición, ¿no? Por eso digo, muchas veces desde el lenguaje uno no imagina lo que puede traer como consecuencia en un otro, ¿no? Y en esto puntualmente que hablamos, cuando utilizamos ese vocabulario que tiene que ver con la discapacidad, pero lo utilizamos a modo de insulto, de discriminación, de segregación, bueno, ahí entonces es donde realmente hay que seguir trabajando. Y por eso el trabajo de los medios de comunicación es fundamental, ¿no? Creemos bueno, que esto es lo que puede marcar la diferencia. Ay, no sé por qué no puedo volver al inicio, que me salta automáticamente a la otra diapositiva. Bueno, a ver si puedo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna reflexión más antes de seguir? Si están aburridos, díganme. A ver. Sí, no sé, el que quiera puede expresarse. Sí. Y sí, bueno, sería interesante, pero hoy por hoy apuntamos solo a los cambios de mirada social, como lo que nosotros hacemos desde los medios de comunicación y llegando con el mensaje a la mayor cantidad de personas. Es lo que hoy por hoy hacemos, ¿no? Pero sí, a ver, pasa lo mismo con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hay una ley que establece 4% tienen que estar incluidas en lo que tiene que ver con el sector público. La pregunta del millón es, ¿se cumple? Entonces, la ley está, y siempre digo, hay toda una normativa que acompaña a las personas con discapacidad. Hay muchísimas leyes a favor, ¿no? de todos ellos. Las leyes están, lo que nos está faltando es el cambio de actitud social, humano. Me pasa, por ejemplo, de encontrar instituciones educativas que dicen somos una escuela de puertas abiertas, ¿no? Acá ustedes admiten a niños, a jóvenes con discapacidad, sí, por supuesto, ¿cómo que no? Sin embargo, después nos llegan los testimonios de estas familias que al momento de inscribir a su hijo en esa escuela que habían elegido, siempre aparecen los argumentos, ¿no? Las excusas para que este alumno termine desistiendo y vaya a otra institución. Entonces, nos parece que sí, que la ley está, que la normativa acompaña, pero que todavía sigue faltando mucho de lo otro, ¿no? Del cambio social. A propósito de las escuelas y demás, yo siempre digo que los niños aprenden lo que viven en sus casas, ¿no? Y los niños, cuando son niños, y hasta, les diría, a los 4 años, aproximadamente 4 o 5 años, no hacen diferencias. Cuando ellos tienen un compañerito con discapacidad, no ven a un niño con discapacidad, ven a otro niño con el cual juegan. Cuando empiezan a crecer, ahí
empiezan a ver las diferencias, ¿no? Y esto fomentado también desde la educación que reciben en sus casas, ¿no? Por eso, así como, no es que estoy haciendo autobombo, pero así como saqué este libro que apunta a los periodistas, comunicadores, el año pasado saqué el Hola Amiguitos, que son dibujos para colorear y aprender sobre discapacidad, para que desde los 5 o 6 años comprendan que la diversidad existe en todos, ¿no? Y que puede haber un compañerito con discapacidad, y esto les cuento brevemente cómo surgió a partir de una anécdota. Yo venía brindando charlas en colegios secundarios, sí, pero siempre mi público era joven adulto, ¿no? Nunca hablé de estas temáticas a niños de 6, 7 años. Y finales del 2019 me escribe una mamá de un colegio de Avellaneda con su hijita que tiene agenesia, le falta una manito, y bueno, que estuvo transitando todo ese año primer grado, y que la nena vivía permanentemente siendo objeto de burlas, de chistes, ¿no? De discriminación dentro de la escuela. Y ella un poco me convocaba para que yo le fuera a dar una charla a los compañeritos. Y la verdad es que yo decía, a ver, nunca lo hice, no sabía si iba a poder llegar con este mensaje, ¿no? De cambio de mirada a los pequeños. Y bueno, después de la mamá mucho insistir y de yo decir, bueno, está bien, vamos a ver qué sale, a partir de ahí descubrí que claro, que los nenes iban contestando desde lo que también habían venido aprendiendo en sus casas, ¿no? Entonces, por ejemplo, decir, bueno, a ver, les mostraba una imagen de un niño en silla de ruedas. Bueno, él se llama Juan. ¿Puede Juan jugar a la pelota? La primera respuesta es, no, señor, ¿cómo vamos a ir a jugar a la pelota con Juan si está en silla de ruedas? ¿O puede Juan jugar al básquet? No, señor, imposible. Sin embargo, yo después les mostraba también a través de las imágenes que existe el básquet en silla de ruedas, que existe el fútbol en silla de ruedas motorizada. ¿Lo ven? Entonces, esto hacía automáticamente que los nenes dijeran, wow, yo no sabía, ¿no?, que existía este deporte. Bueno, hay muchos adultos que tampoco saben que existen diversos deportes para personas con discapacidad, pero digo, cómo podíamos también llegar jugando con el mensaje a los más pequeños, y bueno, a partir de ahí fue que surgió el Hola Amiguitos. Entonces, insisto con esto, ¿no? Las leyes están, la normativa acompaña, pero nos está faltando el cambio de mirada social. Un ejemplo más les doy. Hay una ley que establece que los perros de asistencia, los perros guía, puedan deambular, permanecer, transitar con quienes son usuarios. De hecho, acá en la ciudad de Rosario nació esta ley, ¿no? En la provincia de Santa Fe, en definitiva. Luego se hizo una ley a nivel nacional. La pregunta es, ¿cuántas personas que son usuarias de perros de asistencia, de perros guía, ven tantas trabas y tantos obstáculos al momento de querer acceder a un transporte público, al momento de querer subirse a un avión, ¿no? Y esto decir, no, pero el animal no entra, no, pero el animal no es una mascota, el animal está prestando un servicio, fue entrenado para eso. Sin embargo, insisto, la ley está, lo que nos está faltando es lo otro. Bueno, ¿algo más? ¿O continúo y ya? No sé si voy cerrando, voy a decirme, Carlos, porque si no... ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Yo formo parte del bloque de Proyecto 2000 de Santo Tomé, que encabeza el concejal Ángel Piaggio, que es su quinto mandato como concejal, fue intendente 3 veces de esta ciudad. Y fuimos convocados, digamos, para la capacitación desde el Consejo Municipal, y lo que yo pensaba, digamos, por lo que estuve leyendo, esta es el primer encuentro que tenemos a través de Zoom, que tenía un enfoque más orientado hacia lo legislativo, y por lo que cuenta Karina, o por lo que estoy observando, también se apunta a lo comunicacional o al rol de los medios de comunicación, simplemente marcar que
desde el punto de vista legislativo, como ella decía, tanto a nivel nacional como provincial. En el caso de Santo Tomé, desde nuestro bloque, hemos logrado la aprobación de muchas ordenanzas, algunas que se han ido implementando, otras que, como todo tiene que ver con un compromiso social o el rol de la comunidad ante estos temas. Y esto que ella mencionaba de el convenio o el macro que refería al término, a la terminología, nosotros lo tenemos aprobado desde el año 2014, que es una ordenanza de nuestra autoría, en donde dice exactamente lo siguiente: suprímase en todas las expresiones, textos, formularios, comunicados, publicaciones oficiales y en todos los actos de carácter público generados en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal y del Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Santo Tomé, los términos que se refieren al colectivo vinculado a la discapacidad, tales como, y comillado, personas con capacidades diferentes, personas especiales, minusválidos, lisiados, entre otros, que por su significación o connotación puedan resultar discriminatorios, estigmatizantes o inapropiados, sustituyéndoselos por el de personas con discapacidad y o personas en situación de discapacidad. Dichos términos se actualizarán según las modificaciones que realice la Organización Mundial de la Salud, artículo 2. Artículo 3, a los fines de la presente ordenanza, entiéndase por términos a las representaciones de conceptos definidos en expresiones lingüísticas, como palabras y frases. Artículo 4, a los efectos del cumplimiento de la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Consejo Municipal de la Ciudad de Santo Tomé revisarán la normativa vigente que se refiera a las personas con discapacidad de forma anacrónica, ofensiva e inapropiada, e implementarán su modificación. Y en los fundamentos de la ordenanza, hacer mención a esto que hablábamos hace un rato, corresponde que el Estado adecúe las disposiciones vigentes en consonancia con la aplicación de políticas cada vez más inclusivas y ejerza una tarea de divulgación de nuevos conceptos en tal sentido, derivados de organizaciones de alcance mundial e indiscutible reconocimiento como la Organización Mundial de la Salud. Simplemente marcar esto, que es el puntapié inicial de una serie de trabajos. Hoy, por ejemplo, tuvimos sesión y se aprobó también una ordenanza de nuestra autoría que refiere a lo siguiente: el Departamento Ejecutivo Municipal procederá a la realización de un relevamiento de edificios públicos municipales, así como edificios públicos de otras jurisdicciones y edificios privados de uso público, a los fines de elaborar un diagnóstico que evalúe las posibilidades de adaptación para el ingreso y uso de personas con capacidades diferentes o reducidas. Establezcase un programa de obras para los edificios públicos municipales y una solicitud del mismo a las instituciones que correspondan, las que deberán incluir propuesta de adaptación, cronograma de obras, presupuesto, plazo de ejecución, en fin, por citar algunos de dos ejemplos de un montón en lo que hemos avanzado en nuestra ciudad en cuanto a lo legislativo. Bien, bueno, fantástico. Vos me estás hablando de tu ciudad específicamente, claro. Y está buenísimo. Ojalá que eso pudiera lograrse en todas las ciudades, ¿no? Y en todas las provincias. Ahora, entendiendo que esto se logra gracias también a todo lo que viene sucediendo, y hoy con el gran uso de las redes sociales, por parte de las mismas personas con discapacidad que salen a manifestarse y a expresarse, ¿no? Y que repudian cuando este tipo de términos aparecen desde los medios de comunicación. Yo me refiero a los medios de comunicación porque es donde, como dije antes, se llega a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y donde ahí la sociedad va como aprendiendo en las dos formas, aprendiendo y aprendiendo de los mensajes, ¿no? Incluso hasta a veces en el abordaje que se hace en series, en ficciones,
Y no solo hablo de nuestro país, ¿no? Estoy hablando a nivel universal. Hace poquito se estrenó una serie donde la protagonista hace de alguien que tiene autismo, ¿no? Bueno, eso también generó toda una repercusión porque se mostraba el lado B, por llamarlo también de alguna manera, de quienes tienen autismo, porque ¿qué pasó? Ahí se generó todo un debate. Hubo quienes dijeron, está bárbaro porque se sale a mostrar a partir de una serie aquella realidad que nadie quiere ver, ¿no? Todo lo que implica muchas veces tener un integrante con esta condición en la familia. Y generalmente los medios de comunicación, cuando muestran a alguien con este tipo de discapacidad, lo hacen solo desde el lugar óptimo, ¿no? Es, mirá todo lo que pudo concretar más allá de tener autismo. Esto nos atraviesa, como vemos, en todas las áreas y desde lo legal, bueno, es fantástico cuando quizás aparecen este tipo de ordenanzas donde, bueno, como de manera obligada, ¿no? Ahí se hace que las personas tengan que capacitarse si es que están ocupando algún puesto desde lo político. Insisto, muchas veces lo vemos a diario, los funcionarios utilizan términos vinculados con la discapacidad a modo de insulto, ¿no? Esto no es novedad lo que estoy diciendo. Bueno, nada, quizás también hay detrás una buena intención, pero bueno, termina siendo contrario para todas esas personas que a veces tienen hijos con esa discapacidad y que se sienten ofendidos, ¿no? Estigmatizados, segregados, discriminados y bueno, todo lo que solemos ver. Quiero terminar brevemente con la presentación de la terminología. A ver Licenciada, si... quería aportar algo cortito nomás, Sí. por favor. Sí, sí. Yo lo que pienso, yo soy de abogado, trabajo en el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa. Yo creo que acá lo que nosotros tenemos es un problema de actitud, que no nos comprometemos hasta que no nos pasan las cosas. Estamos en un contexto de pandemia y lo estamos viviendo constantemente esa situación. No, nosotros no nos vamos a contagiar, nos contagiamos y ahí nos preocupamos por nosotros, de hacer todos los protocolos y todo lo que la ley ya nos indica. O sea, yo creo que el problema de la sociedad o de la persona es un problema cultural, que a través de la cultura vamos a poder cambiar la sociedad. Podemos tener todas las leyes que queramos, pero van a ser siempre nominal, nunca van a ser real, hasta que nosotros mismos cambiemos nuestra actitud y seamos distintos en la cultura. Porque creo que la base estaría citada en eso, que nosotros tengamos un cambio cultural para poder ver a la persona diferente como una persona normal, para poder naturalizar esa situación o esa condición de esa persona. Creo que, digamos que mi humilde opinión sería eso, una base de partida, lo cultural. Gracias. Exacto. No, bueno, gracias a vos y que un poco coincide con lo que decíamos anteriormente, ¿no? Esto de lograr un cambio de mirada social y cultural hacia lo que significa tener la condición de discapacidad. Bueno, creo que no puedo poner nuevamente la presentación, no sé por qué. A ver si puedo ahí. Ahí sí, ¿no? Bueno, vamos a ir pasando así rápidamente. Pero bien, gracias a todos por sus aportes, que es lo interesante de esto, ¿no? Que por ahí se vayan con algo de lo que acá estuvimos compartiendo. Bueno, antes les hacía mención a la palabra enano. No es el término adecuado, es persona de baja talla. Hacemos ahí un pequeño repasito, no es semividente, ¿no? Es persona con baja visión, no es el hipoacúsico, sino que es persona con baja audición. Atención, las personas con baja visión no son personas ciegas, ¿eh? Hay una diferenciación, son personas que precisamente algo ven. Entonces, ¿cómo identifico a una persona con baja visión en la calle? ¿Alguien sabe? Bastón verde. Muy bien, con bastón verde. El bastón verde es un invento argentino.
Perla Mayo fue su creadora y tiene que ver con identificar a quienes tienen baja visión. Esto sucedió porque, claro, esta ayuda óptica llamada bastón hacía que muchas veces quienes tenían esta discapacidad utilizaran un bastón ¿de qué color? Blanco. El blanco es el que utilizan las personas ciegas. Entonces ahí, desde lo público, muchas veces quienes tenían baja visión subían a un transporte público y se ponían a leer un libro, miraban una vidriera. Entonces la sociedad creía que, se está haciendo el ciego, se está haciendo el que no ve. Entonces se generaban una serie de conflictos que hicieron que, bueno, se creara un bastón con un color específico, que es el verde, para las personas con baja visión. Este es un bastón que se utiliza en algunos países de Latinoamérica. Bueno, la Argentina, como digo, fue quien lo inició. Y lo mismo con las personas con baja audición. Son personas que tienen un resto auditivo, no es que son personas sordas. Términos que hay que desterrar: no está postrado a una silla de ruedas, no está confinado a una silla de ruedas, es una persona usuaria de silla de ruedas. El otro término que también hay que desterrar como insulto es el autista, ¿no? Ay, pareces un autista, se ha utilizado últimamente. No, hablamos de personas con autismo, hablamos de personas con trastorno del espectro autista, personas con TEA. Hay un debate también, hay algunos grupos que hoy por hoy quieren instaurar persona con condición del espectro autista, no con trastorno. Pero bueno, eso también es a debate. Cuando hablamos de persona con sordoceguera, esa es la discapacidad. La sordoceguera no es una persona cieguita y sordita. No. La condición es la sordoceguera. No son dos discapacidades por separado, ¿no? Entonces, decimos persona con sordoceguera o persona sordociega. Y si nos referimos a una persona con discapacidad mental, así nos referimos y no con el otro término que, como se habrán dado cuenta, también se ha utilizado a modo de insulto. Bueno, yo creo que ya, porque habíamos pensado en algunas cuestiones más, si ustedes me dejan, yo sigo muchísimo más en esto de interactuar, ¿no? Brevemente, voy a hacer así como un repasito muy, muy cortito. Si queremos interactuar con alguien que es usuario de silla de ruedas, trato de ponerme a la par. ¿Qué sería ponerme a la par? Me siento. O sea, fíjense, si es una persona usuaria de silla de ruedas, ¿desde dónde ve el mundo? Desde ahí abajo. Y si yo le hablo y me quedo parada y la persona está ahí, esto genera una inferioridad, ¿no? Ustedes, y esto es como un tic, siempre que crean tener el control en una conversación, párense y que la otra persona se siente. Hagan la prueba. Cuando estamos los dos parados o estamos los dos sentados, estamos a la par. Bueno, si queremos establecer una entrevista con alguien con discapacidad motriz, me siento. No empujo a la silla de ruedas sin preguntarle, le pregunto siempre si necesita ayuda. ¿Qué otra cuestión? Trato, ¿no?, de que el lugar donde me voy a encontrar con esa persona tenga un baño adaptado. Otra pregunta del millón: ¿cuántos lugares cuentan con baños para personas con discapacidad? Y fíjense que los baños es todo un tema, ¿no? Porque es hombre, mujer, persona con discapacidad. O sea, todas las personas con discapacidad van al mismo baño, ¿no? Si ustedes prestan un poquito de atención, lo que pasa es que tiene que ver con esto que decíamos antes, ¿no? No, la verdad que ni me doy cuenta si hay un baño o no hay un baño para quienes son usuarios de silla de ruedas. Y nunca me apoyo en la silla de ruedas, ya que es parte del espacio corporal de esa persona, ¿no? Quizás esto de, bueno, está la silla, me apoyo si estoy conversando. Cuando quiero interactuar con personas con discapacidad intelectual, siempre es conveniente
anticiparles de qué vamos a estar hablando. Esto me refiero a los medios de comunicación, pero si yo me encuentro con alguien con discapacidad intelectual, regla número 1, le pregunto a la persona y que me conteste esa persona y no su tutor o acompañante. Esto es lo que no se fomenta de los medios de comunicación. Lo que hacen habitualmente es mostrar las entrevistas donde otros contestan por ellos, ¿no? Entonces, ¿y qué le gusta hacer? Y hace mucho que practica este deporte, todo va hacia el acompañante. ¿Saben por qué? Porque mira, las personas con síndrome de Down tardan un poquito más en contestar. Sí, contestan más lento. Y no, viste, la televisión es una cosita así, son segundos de aire que se me van perdiendo. Entonces lo que termina pasando es que cuando les habilitan la palabra a quienes tienen síndrome de Down, editan la nota. Y sale con un discurso fluido que no es el auténtico. Precisamente les hacen perder autenticidad. Entonces, la persona con síndrome de Down contesta como contestará. Y una de las estrategias que yo siempre marco al momento de querer interactuar con ellos es hacerles preguntas que ellos puedan contestar sí o no. Si yo quiero saber qué hizo determinado joven el fin de semana, no le pregunto directamente, ¿qué hiciste el fin de semana? No, le pregunto, ¿la pasaste bien el fin de semana? Quizás este joven me dirá sí, no, y si tiene deseos, me contestará qué es lo que hizo. Y ahí está la figura del acompañante, que puede ser el tutor, su mamá o su papá, que le dirá, sí, ¿no te acordás que fuimos a tal lugar? Ah, sí, sí. Son estrategias comunicacionales y de conversación con alguien que tiene síndrome de Down o discapacidad intelectual. Pero dejo que esta persona se exprese, que sea la protagonista y no su acompañante. Bueno, ahí brevemente hago preguntas breves, precisas, tardarán más tiempo. Evito tener actitudes de miedo o lástima. Atención con esto. Las personas con síndrome de Down, ¿saben qué? No son angelitos caídos del cielo. Sí. A mí me ha pasado que en mi trabajo con jóvenes con síndrome de Down durante mucho tiempo, las personas a las cuales yo les contaba del trabajo que hacía con ellos era su respuesta, su reflexión. Ay, son tan cariñosos, son tan bondadosos. Lamento decirles que son personas, con lo cual ustedes tendrán la respuesta. ¿Son todos cariñosos? ¿Son todos bondadosas las personas? Absolutamente no. Y muchas veces es este sinónimo, ¿no? ¿Tiene síndrome de Down? Es un angelito que vino de otro planeta, es una bendición en nuestra familia. Otra de las cuestiones que a veces se fomentan, incluso desde las redes sociales, ¿no? Como seres de luz, como seres angelicales. Miren, un día me pasó, siempre lo cuento como anécdota, en una charla en Tucumán. Dije que las personas con síndrome de Down no son bendiciones, no son ángeles que vienen de otro planeta. Cuando terminó la charla, se me acercó una abuela a decirme que a ella le había hecho pensar mucho de lo cual había escuchado a lo largo de mi disertación, pero que lo que más le había hecho ruido era lo que yo había dicho en relación a los seres bendecidos y a las mamás que tienen hijos con discapacidad como elegidas, ¿no? Como bendecidas. Y acá aparece la diversidad. Uno puede considerar a su hijo una bendición, claro que sí, pero no depende de si tiene o no tiene discapacidad. Tu hijo, vos, como dijimos hoy, al inicio de esta charla, desde tu observación que haces del mundo y de ese hijo, podés opinar que es una bendición para vos y para tu familia, pero de ahí afirmar que todos los que tienen síndrome de Down son angelitos, y de ahí afirmar que todas las mujeres que tienen hijos con discapacidad son bendecidas, es muy distinto. ¿Lo pueden ver? Espero que sí. Bien. Hago así rapidito. Si queremos interactuar con personas con autismo,
evitamos mirarlo fijamente, a las personas con autismo les cuesta mucho sostener la mirada con un otro, hablo de sus intereses, me dirijo con frases claras, cortas, precisas, utilizo pictogramas, fotos, ¿no? Lo mismo que para las personas con síndrome de Down también, esto de poder apoyarme en imágenes para poder interactuar con ellos. Cuando quiero iniciar una conversación con alguien con autismo, no inicio con una pregunta, inicio con un comentario. Che, qué bien que ganó Boca. Digo Boca porque, bueno, si no diría otro club. Comento, qué bien que jugó Boca. Entonces, la otra persona dirá, no, para mí no, o sí, estoy de acuerdo. Pero no le pregunto, ¿qué te pareció el partido ayer de Boca? ¿Sí? Si la persona no contesta, no hago otra pregunta del mismo tema, porque ahí se puede confundir, y las personas con autismo no entienden el doble sentido, ¿no? Entonces tengo que evitar el sarcasmo, algunas formas de humor. En ellos es literal, todo literal. Y sobre todo en esto de anticipar lo que se va a hacer, ¿no? Muchas familias tienen como estrategia anticipar lo que va a ser su jornada del día siguiente. Bueno, mañana nos vamos a levantar, vamos a ir a la escuela o vamos a ir al club, o sea, como describir todo lo que va a ser el día a día de esa persona, o el minuto a minuto en ese caso, el día anterior. Les cuestan mucho los cambios, por eso el año pasado hubo tantas cuestiones ahí a resolver para las personas con autismo sobre todo y a las personas con discapacidad intelectual. Bueno, personas con discapacidad visual, me identifico, obviamente, porque no me está viendo. Le pregunto si requiere ayuda, siempre le pregunto. Cuando ustedes vean a una persona parada en una esquina y vean que tiene un bastón, que es una persona con discapacidad visual, un bastón blanco, la recomendación es siempre preguntar si necesita ayuda, ¿no? No es que la persona que tiene discapacidad visual y está parada en la esquina, entonces yo ya interpreto que quiere cruzar la calle, ¿no? Ahí es mi interpretación. Entonces, lo que hago siempre es preguntar para ofrecerle ayuda y si me dice que sí, puedo tener dos cuestiones para asistirlo. O esta persona le ofrezco mi brazo y cruzamos la calle en conjunto, o yo voy adelante y esta persona apoya, ¿no? Su mano sobre mi hombro. Entonces, ahí también cruzamos. Bueno, evito palabras como eso, aquello, ahí, allí, cosas que parecen muy obvias, pero que después en la práctica como que se nos olvidan. Y si estoy interactuando con un grupo de personas, si hay una persona con discapacidad visual y me voy a ir de ese lugar, anticipo que me fui, ¿no? A veces que yo como que doy por entendido, bueno, ya desaparecí del contexto, pero esa persona no me está viendo. Y bueno, finalmente, las personas con discapacidad auditiva, también algo muy breve. La forma de comunicación muchas veces es la lectura de labios, en otros casos es tener un intérprete en lengua de señas. Atención, si yo quiero interactuar con alguien que está haciendo uso de un intérprete en lengua de señas, ¿a quién le hablo? La persona. La comunicación que yo estoy teniendo con esa persona con discapacidad auditiva. ¿Se entiende? Muchas veces como que, no, le estoy hablando al intérprete, porque total es la que después tiene que... No, está siempre la persona con discapacidad, que a veces no es el adecuado, ¿no? Es como poner en YouTube, vieron que no es muy creíble lo que ahí aparece porque no coincide con lo que esa persona por ahí está emitiendo. Y bueno, para terminar, esta es como nuestra premisa que yo les dije anteriormente, que para nosotros era la palabra convivencia y no la palabra inclusión, simplemente porque pensamos que cuando seguimos hablando de inclusión, que se hizo tan famoso, ¿no? En algún tiempo, y generemos una educación inclusiva, y trabajemos por la inclusión laboral, y ojalá tengamos un mundo más inclusivo,
Y era inclusivo lo que a mí me hacía ruido. ¿Por qué? Porque yo soy una persona sin discapacidad, quizás algunos me conocen, otros no. Les cuento que no tengo un hijo con discapacidad, que no tengo un familiar con discapacidad, que empecé a involucrarme con este tema hace muchísimos años, a partir de mi formación en la actividad física, además de ser comunicadora social soy instructora de fitness, y hasta el año 2004, claro, la discapacidad era un tema totalmente alejado a mí. Esto que les decía honestamente, sabía que las personas con discapacidad existían, pero no entraba a un lugar y me fijaba si había cuestiones accesibles. Ni siquiera pensaba, ¿no?, en que la vida es incertidumbre y que nadie está exento de tener una discapacidad. Y un poco por causalidad me convocaron a dar un taller de gimnasia en un centro que en ese momento trabajaba en Buenos Aires con jóvenes con discapacidad intelectual y con síndrome de Down, y ahí fue lo transformador en mi vida, por todo lo que empecé a ver que empezaba a aparecer en estos jóvenes que más allá de tener síndrome de Down podían hacer, ¿no? No solo desde lo que era un taller de gimnasia, que era lo que yo impartía, sino que después incorporamos un taller de radio y logramos que estos jóvenes pudieran tener, y les estoy hablando años 2005, 2006, donde no teníamos la tecnología que es hoy por hoy, tuvieran su propio programa de radio con todo lo que eso trajo como consecuencia. Y a partir de ahí fue que años más tarde, y más involucrada con la temática de la discapacidad desde lo profesional y desde mi trabajo en los medios, fue que nació en el 2008 Somos lo que hacemos, que aún al día de hoy lo seguimos teniendo al aire. ¿Y por qué les decía que me hace ruido esto de la palabra inclusión? Porque claro, parece que quienes no tenemos discapacidad, como en mi caso, parece que aquellos que la historia no nos atravesó, somos los que estamos en este mundo, ¿no? En este mundo donde eso nos habilita a ver si incluimos o no a los que sí tienen discapacidad. Entonces yo ya estoy adentro del mundo, ¿no? Yo puedo elegir dónde estudiar, dónde trabajar, yo sí soy parte. Y pareciera, y esto, ¿no?, que yo reflexionaba, que los que tienen discapacidad están en otro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los que están fuera viven luchando, y utilizo con toda esa intención la palabra, luchando para que los vean. ¡Ey! Yo también quiero estudiar acá, yo también quiero ingresar al otro mundo. Hey, yo tengo discapacidad, pero ¿puedo ser incluido en este equipo de trabajo? Hey, yo tengo discapacidad, ¿puedo ser incluido en este grupo de amigos? Entonces, como que me hacía ruido la palabra inclusión, ¿no? Los que no tenemos discapacidad dentro de un mundo, los que sí tienen fuera, luchando para incluirse. Yo teniendo el poder de si incluyo o no, digo en este caso desde mí, pero hablo de todos los que no tenemos discapacidad y los que están fuera pidiendo ser incluidos. Entonces, en esta búsqueda, ¿no?, y en este trabajo cotidiano, me empezó a gustar más la palabra convivencia, porque en la convivencia estamos todos en este mundo. Y lo que hay que aprender es a convivir, claro, tarea sencilla. Cuando vuelvo al inicio de esta charla, ¿no? Sí, todos somos diferentes, todos somos observadores distintos. La pregunta es, ¿nos aceptamos los unos a los otros? No. Y les puedo decir que en este último tiempo y con todo lo que nos ha pasado como humanidad, han salido también a la luz cómo no nos aceptamos. Donde el que piensa distinto a mí es mi enemigo. Donde el que hace distinto a mí es mi enemigo. El que tiene una situación física, ¿cuánto más me aleja? Fíjense, si ya me aleja el que no tiene discapacidad, ¿no?, el que hace distinto a mí, el que piensa distinto a mí, ¿cuánto más me va a alejar alguien que ya físicamente es distinto a mí? Como yo les decía hoy, ¿qué tengo que ver yo con alguien con parálisis cerebral? ¿Qué tengo que ver yo con alguien con síndrome de Down? Entonces, esto que suena muy bonito y muy lindo,
que todos somos distintos, que todos somos diferentes, sí, ya lo sé, es la aceptación de los unos a los otros. En la práctica, lamento decirles que nos cuesta muchísimo. Nos cuesta la aceptación de unos a otros como seres legítimos. Y como hablo de legítimos, hablo en su integridad, con todo lo que trae esa persona, desde los físicos, de su historia, de su cultura, desde su forma de ser y hacer. Por eso, la palabra que elegimos es la convivencia. Y ahí está el desafío como humanidad. Esa es la propuesta. Aprender a convivir, aprender a aceptarnos todos como sujetos de derecho, ¿no? Con este protagonismo como hacedores de nuestra vida, como arquitectos, como diseñadores. Y cuando hay cuestiones que no puedo elegir, como en este caso adquirir una discapacidad, porque yo soy de las que promueve que los seres humanos elegimos todo el tiempo. Claro, yo no elegí cruzar la calle y que me chocara un auto y quedara en silla de ruedas. Claro, elegiste cruzar la calle, no elegiste que te chocara el auto. Lo que sí podés elegir es cómo atravesás eso que te pasó, cómo aceptás que hay cuestiones que no vas a poder controlar, y vaya si las hay en este último año, si no nos dimos cuenta que hay cosas que no podemos controlar, que sin embargo, si las acepto, no solo voy a poder avanzar, voy a salir adelante, sino que voy a poder elegir quien quiera ser en la vida. Entonces, los dejo pensando en esto. La reflexión es la aceptación en la convivencia. Aceptar que todos sí somos únicos, inigualables, y que el desafío es precisamente ese, convivir. Bueno, espacio de preguntas, ya creo que me fui de tiempo muchísimo, pero bueno, yo les había anticipado a Carlos que si no me paraban era una cuestión que puedo seguir, pero bueno, la intención es que ustedes se lleven al menos algunas cuestiones así como sobresalientes de todo lo que estuvimos acá contando. Bueno, Karina, te agradecemos muchísimo. No sé si alguien quiere realizar alguna pregunta o algún comentario para finalizar. No veo ninguna mano. Bueno, entonces vamos a ir dando cierre. Karina, ¿te parece adecuado? Perfecto. Bueno. Ahí veo muy buenos comentarios en el chat, muy enriquecedora, muy buen nivel. Así que la verdad les parece que les ha gustado la exposición. Te agradecemos la verdad muchísimo. Nos hemos quedado con muchas ideas, con muchos mensajes muy claros, muy innovadores. La verdad creo que ha enriquecido mucho el programa. Y para nosotros, por supuesto, todo el agradecimiento del mundo que hayas aceptado participar y compartir tu conocimiento y tus vivencias con nosotros. A los participantes, bueno, les agradecemos muchísimo haber estado aquí, y como más o menos venimos trabajando, la semana que viene ya tendrán otra clase, que en este caso va a ser un video, así que bueno, continuamos con este proceso. No sé, Karina, si querés dar algún mensaje de cierre vos. Bueno, ahí quiero agradecerles a todos los que están haciendo su devolución. Ahí fui leyendo lo que fueron poniendo en el chat. Fabuloso cuando eso pasa, cuando al menos algo de tan solo lo que en 2 horitas puede compartir, lo puedan luego aplicar en su cotidianeidad, ¿no? En lo que hagan, en su lugarcito de trabajo o en la vida, en definitiva. Creo que está buenísimo este tipo de espacios precisamente para eso. Siempre hay algo como para incorporar, hay cuestiones que uno desconoce, ¿no? Y que, insisto, cuando llega el momento de quizás hablar de discapacidad o de interactuar con alguien con esta condición, no sabemos cómo hacerlo. Entonces, me parece fundamental seguir trabajando y apuntando ahí, ¿no? A lo social, y bueno, es lo que nosotros promovemos hace tantos años. Los invito a que puedan ingresar en nuestra página web, que es www.codisfundacion.org. Ahí van a encontrar para descargarse gratuitamente el Hola Amiguitos. Bueno, hago autobombo, se pueden descargar una agenda gratuita que lanzamos el 3 de diciembre del año pasado, es una agenda digital
y esto por ahí les puede también ser útil para sus profesiones. Hicimos un trabajo muy arduo de reunir todas las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial, y las incluimos en esta agenda. La agenda es bien a nuestro estilo, se llama Discapacidad, Acción y Aprendizaje. Van a encontrar la agenda con la posibilidad de ustedes ir completándola, bueno, ahora a partir de mayo, pero tienen toda la agenda completa con las actividades. Hay mucha gente que la descarga la agenda y se la imprime, ¿no? Porque prefiere tener el formato papel. Igualmente la pueden completar a nivel digital. En la agenda van a encontrar material que está incluido en nuestro manual de estilo, van a encontrar muchas de las cuestiones que yo promuevo todos los días en el programa, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, ahí somos lo que hacemos, y este calendario que yo les digo, en la portada de cada mes van a encontrar, por ejemplo, mes de mayo y todas las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial. Cuando es, por ejemplo, el día de la fibromialgia, cuando es el Día Mundial del Lupus, y no solamente esas fechas que quizás son más conocidas, ¿no? 21 de marzo, Día del Síndrome de Down, hay muchas personas que lo desconocen, 2 de abril, Día Mundial del Autismo. Bueno, van a encontrar en cada mes todas las fechas relativas a la discapacidad a nivel mundial, ¿no? Es un trabajito que nos costó un tiempo, porque también es una cuestión muy innovadora, no había en ningún lugar todas las fechas reunidas, ¿no? Generalmente uno se enteraba que era el día de, porque aparecía en un medio de comunicación o porque nosotros le dábamos difusión, así que eso está disponible, es gratuito, se lo pueden descargar y ojalá que, bueno, que se siga expandiendo, porque hay más personas, van como naturalizando esto de hablar de discapacidad y de incorporarlo también a sus vidas. Así que bueno, muchas gracias y ojalá que nos volvamos a ver en algún otro encuentro, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, saludos a todos. Bueno, gracias.